Damas y caballeros, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra charla titulada Transparencia y acceso a la información pública en las instituciones. Mi nombre es Susan Enito Lazábal Mesa y tendré el agrado de acompañarlos como moderadora durante esta jornada. Agradecemos su participación e interés en este importante espacio de capacitación que busca fortalecer los conocimientos sobre la transparencia y acceso a la información pública en nuestras instituciones. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al director de la Escuela Nacional de Archivística, el doctor José Antonio Reina Ferreiros, a brindar las palabras de bienvenida. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Susan. Muy buenas tardes con todos. Es un honor darle la más cordial bienvenida a la charla virtual Transparencia y Acceso a la Información Pública en las instituciones. Un espacio académico organizado por la Escuela Nacional de Archivística y el Archivo General de la Nación, orientado a fortalecer los conocimientos sobre el derecho del acceso a la información pública y promover una gestión pública basada en los principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas. Expresamos nuestro especial reconocimiento al ponente por compartir su experiencia y conocimientos, así como a todos ustedes por su interés y compromiso con el fortalecimiento de las capacidades profesionales en esta importante materia para todos. Y son todos bienvenidos a esta bendecida charla. Gracias. Agradecemos las palabras brindadas por nuestro director, que sin duda refuerzan la importancia de este espacio académico. Antes de dar inicio a la charla programada para el día de hoy, les comento que en los comentarios del chat de esta transmisión y al término de la misma encontrarán un enlace para el registro de asistencia, que deberán llenar y completar sus datos personales y además deberán responder dos preguntas relacionadas a la ponencia. Al completar dicho registro, estarán confirmando su participación y asistencia a la conferencia. Tienen un plazo máximo de 24 horas para completar el formulario y responder el cuestionario indicado. Sin más preámbulos, presentaré al especialista que nos acompaña esta tarde, quien expondrá sobre la temática que hemos propuesto para el día de hoy. Él es el abogado Luis Guillermo Agurto Villegas, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de doctorado en Derecho por la misma Casa de Estudios. Cuenta con una maestría en Derecho Civil y Comercial y una maestría en Derecho de la Empresa. Se desempeña como docente universitario en el área de Derecho Civil y posee una destacada trayectoria en la administración pública, habiendo ejercido funciones en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Congreso de la República, el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente integra la primera sala del Tribunal de Transparencias y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, órgano encargado de garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública y promover la transparencia en la gestión estatal. Seguidamente les explicaré la secuencia de la conferencia, la misma que estará dividida en dos fases. La primera fase, la ronda de exposición, donde el ponente tendrá un tiempo máximo de 45 minutos para su presentación. Y la segunda fase, la ronda de preguntas, que consistirá en la formulación de preguntas para el ponente, los cuales recogeremos a través de los comentarios del Facebook. Acto seguido daremos inicio a la primera fase, la ronda de exposición. Iniciaremos con la charla de presentación y ponencia a cargo del abogado Luis Guillermo Aborto Villegas. Adelante, doctor. Escuchamos. Muy amable, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, saludo al señor director de la Escuela Nacional de Archivística, el doctor José Antonio Reina Ferreiros, y a su equipo. En segundo lugar, felicito a la Escuela Nacional en la representación del doctor Reina, porque efectivamente, como él lo ha anunciado ya en sus palabras iniciales, transparencia resulta siendo un tema fundamental en el Estado de Derecho o en el Estado constitucional que nosotros atravesamos en este momento. Vamos a explicar a lo largo de la exposición o de esta charla por qué es relevante transparencia, qué importancia tiene en la vida de la ciudadanía, cuál es el real sentir, motivo y preocupación del legislador
por desarrollar normas y por construir, ¿no? Y cimentar una institucionalidad a nivel de las instancias para ver este tema de transparencia. El derecho fundamental que está detrás de transparencia es el derecho de acceso a la información pública, que tiene obviamente un sustrato previo convencional, que vamos a explicar también en la charla. Pero en realidad la preocupación mayor que tenemos quienes estamos imbuidos en esta actividad permanentemente es el hecho de que las personas que trabajan en el sector público tengan real conciencia de la importancia, trascendencia, relieve, impacto que resulta siendo el atender cada solicitud que un ciudadano plantea una vez que requiere alguna información. En línea de principio, el Estado debe transparentar absolutamente todo lo que realiza, pero como regla, obviamente, tiene excepciones. También la vamos a conocer hoy día. Les he traído una presentación de más o menos 100 láminas. Evidentemente no las voy a poder desarrollar todas, pero ¿cuál es el propósito? En estas 100 láminas estamos señalando cuál es la normativa principal. Estamos hablando de la Constitución Política, de la normativa derivada de la Constitución Política, que viene siendo la Ley 27806, el Decreto Legislativo 1353 y sus reglamentos. Asimismo, estamos en estas PPTs haciendo referencia directa al procedimiento en sí mismo de transparencia, el reconocimiento de las dos instancias. Del mismo modo, cuál es la producción o actividad central del tribunal a través de los precedentes de observancia obligatoria y sus lineamientos resolutivos. Todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con transparencia están en estas láminas. Igualmente al final estamos colocando un link al cual ustedes pueden acceder directamente a toda la información que el tribunal publica constantemente, diariamente en realidad. Todas las resoluciones que aprobamos están publicadas allí en el portal. Y evidentemente, esto es una muestra absoluta de lo que significa transparencia, porque todo lo que una entidad realiza tiene que ser puesta a consideración de la ciudadanía. A ver, vamos a repasar algunas láminas importantes, ¿no es cierto? Porque, repito, son 100, ¿no? Es imposible en breve tiempo poder exponerlas todas. Ya, ya como vice me ha presentado, yo integro el Tribunal de Transparencia, soy vocal de la primera sala y ahí desarrollamos nuestro accionar en segunda y última instancia administrativa. Vean esta lámina. Es una lámina que refleja, vean ustedes, ¿no? El interés que hay detrás de este asunto, ¿no? Y su proyección. ¿Cómo se ve el Perú hacia el 2050 en relación a transparencia? El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Desde la configuración constitucional de la protección de este derecho fundamental de acceso a la información en 1993, hasta el último reglamento que se ha aprobado en el marco de la normativa de transparencia, el Estado tiene el propósito, sí, decidido, de promover este derecho y de que la ciudadanía sea consciente del rol que tiene, en el sentido, como lo dijo el doctor Reina al final de su exposición, de sus líneas preliminares, verificar, exigir una rendición de cuentas de cómo estamos actuando como Estado. De modo que todos los actos del Estado deben ser objeto ¿de qué? De una visión amplia, libre, sin opacidad.
La gestión del Estado se basa en la ética y en la vocación de servicio al ciudadano. La formación de un servidor público o de un funcionario, de un empleado público en general, se sostiene en estas dos premisas, ¿no? Una amplitud de eticidad, un comportamiento absolutamente ajeno, exento de corruptela y sobre todo de una profunda vocación de servicio. Hay una íntima relación entre el proceder de un servidor público y lo que ofrece. Y esta intimidad necesariamente significa que hay un convencimiento, pues, de que esta persona ocupa un lugar en el Estado con vocación para servir al ciudadano. Son premisas fundamentales. Un Estado carente de sujetos de derecho en el marco del accionar del motor, ¿no? Del aparato estatal, sin la presencia de estos caracteres, lamentablemente, pues, no logrará el cometido que nos estamos proponiendo, ¿no? Charlas como esta, actividades de difusión, las capacitaciones permanentes, el hecho de que se transparenten las convocatorias para acceder a estas plazas de vocales, las remuneraciones que se asignan a los vocales, en fin, todo el contexto institucional que se ha gestionado para que transparencia sea un elemento fundamental en la gestión del Estado peruano de acceso y de cara a la ciudadanía, resultan siendo fundamentales. Entonces, esto implica que es una gestión moderna que usa intensamente las tecnologías de la información para transparentar la información pública. Como todos sabemos, hoy ya no tenemos por qué acudir a la instancia, ¿cierto? Directamente para presentar nuestras solicitudes. Podemos hacerlo mediante los canales digitales. Entonces, esta es una gran ventaja. Igualmente, las apelaciones también se plantean a través de esa vía. Todo esto ya se conoce, todo esto se ha difundido. Sin embargo, todavía está faltando un poquito el convencimiento, ya no de parte del Estado en sí mismo, ¿no? Sino de la población, de que conozca este derecho y lo sepa ejercer. Decía hace un momento que este derecho tiene un reconocimiento en el ámbito mundial, ¿cierto? Y lo podemos encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención también de Derechos Humanos, ¿no? Y que se basa fundamentalmente en el derecho a saber, el derecho a conocer, el derecho a estar informados. Lato sensu. Esto ya se va, digamos, desarrollando en cada país y tiene su propia y específica regulación. En el Perú contamos con nuestra constitución política, y en la constitución política, como ustedes saben, como todos debemos conocer, se hallan pues los derechos fundamentales, ¿no? Que son declaraciones que lo que pretenden es limitar el ejercicio del poder. El poder tiene obviamente límites y su ejercicio como tal está circunscrito a la vigencia plena de los derechos fundamentales. Y uno de ellos es justamente el derecho de acceso a la información pública. Ahí está el artículo 2 de la Constitución y su numeral 5. Toda persona tiene derecho a solicitar, sin expresión de causa. De modo que en la solicitud el ciudadano no tiene por qué decir, no tiene por qué explicar, no tiene por qué justificar su solicitud. Basta simplemente con que pida lo que obviamente está necesitando. Y la entidad está obligada a entregarla dentro del plazo de ley, que como todos sabemos es 10 días hábiles, con el costo que suponga el pedido, dependiendo pues si se quiere acceder a copias simples. Y también hay un costo, ¿no? Que todos conocemos, que es 10 céntimos por cara. Ahora bien, este derecho, configurado constitucionalmente, ¿no? Admite excepciones. Estas excepciones están previstas en la propia Constitución y son el respeto por la intimidad personal, seguridad nacional y cuando una ley, así también lo disponga. Entonces, el derecho fundamental está reconocido en la Constitución, pero para su reconocimiento y su aplicación era necesario que se apruebe una ley. Acá estoy explicando el mismo artículo con mayor detalle, ¿no? Ya para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad cuando estén en sus domicilios sin mayores contratiempos. Decía, el desarrollo de este derecho fundamental quiere relieve a través de la ley,
que es la ley 27.806, la ley de transparencia y acceso a la información pública que data del 2002. 2002, hay una rata ahí. Es 2002. Que actualmente pues se viene aplicando a través de un texto único ordenado y cuyo reglamento ha sido aprobado hace 2 años, el Decreto Supremo 007-2024 Justicia. Ley y reglamentos, ¿no? Son las normas fundamentales para aplicar, para movilizar las solicitudes que plantean los ciudadanos todos los días y que las entidades deben absolver en primera instancia, y cuando hay alguna controversia en relación a esta solicitud, el tribunal actúa en segunda y última instancia administrativa. Entonces, el derecho al acceso a la información pública es un derecho humano, es un derecho fundamental. No requiere justificar, repito, insisto, ni motivar su pedido. Muchas veces llegan, ¿no?, a conocimiento del tribunal las solicitudes que se han presentado a la primera instancia, que es la entidad en cuestión, y llegan pues extensas páginas, ¿no? Prácticamente un expediente, explicando el por qué solicitan, desarrollando ideas en relación al tema. Cuando en realidad lo único que hay que hacer es: necesito este documento, requiero este informe, en fin, lo que el ciudadano esté, por obviamente X razones, ¿no?, requiriendo. No hay por qué justificar, no se tiene por qué explicar la razón. Es un derecho, por lo tanto, incausado, ¿no? Entonces, al respecto, creo que esto debe quedar bastante claro, ¿no? No tenemos por qué estar fundamentando, y por lo tanto la entidad tampoco podría denegar, ¿cierto?, la solicitud, fundamentando que el ciudadano no ha justificado su pedido, cuando eso no es lo que la Constitución ni la ley exige. Pero en el marco del derecho, obviamente, tenemos que establecer el, el ámbito subjetivo, ¿no? Es decir, quiénes son los sujetos, qué entidades son las que están involucradas en la obligatoriedad de brindar esta información. Y en este caso, la ley 27.806 está relacionada íntimamente con otra ley, que también es una ley muy importante, que es la ley del procedimiento administrativo general, la muy conocida ley número 27444. ¿Y por qué razón están relacionadas? Porque la ley 27.806, la ley de transparencia y acceso a la información pública, indica que los sujetos obligados son aquellos, ¿no es cierto?, que se ubican en el artículo primero del título preliminar de la ley 27.444. Entonces hay una remisión, ¿no es cierto?, de la ley 27.806 hacia la ley 27.404. Y no podría ser de otro modo, porque evidentemente transparencia va a implicar un procedimiento administrativo, y como todos sabemos, la ley 27.444 regula justamente los procedimientos administrativos. Y en ese sentido, los sujetos obligados están allí. Ustedes lo pueden ver: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las OCAs, los organismos constitucionales autónomos. Luego vienen ya expresiones o manifestaciones de poder, que son las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas. Y como también lo ha previsto pues la ley 27444, hay personas jurídicas de derecho privado, ¿no es cierto?, que por concesión, delegación u autorización del Estado prestan servicios públicos o ejercen funciones administrativas. Ellas también están obligadas, en el marco de esta ley, a brindar la información que la propia ley ha establecido para ellas. En consecuencia, queda claro que todos aquellos entes que están en este listado se encuentran sometidos a la ley de transparencia y acceso a la información pública, y un principio de legalidad, y en este caso de tipicidad subjetiva, en cuanto a los sujetos comprometidos a esta ley. Para conocimiento general, ¿no es cierto? Para conocimiento general,
toda norma tiene un marco, toda norma tiene un marco que debemos conocer, al menos en su corazón. Nadie puede obligar que el ciudadano conozca la legislación completa, pero al menos sí aquella o aquellos sectores, aquella parte de de la ley que debe entender y procesar bien a efectos de solicitar con pertinencia, ¿no es cierto?, cualquier requerimiento en este marco. Entonces, clave es el artículo 10 de la ley de transparencia, el artículo 10. Las entidades tienen la obligación de proporcionar la información requerida, ojo, si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital o en cualquier otro formato. ¿Ya? Siempre que haya sido creado u obtenida por ella, creado u obtenido por ella, o que se encuentre en su posesión o bajo su control. Entonces, información pública es cualquier documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa. Entonces, podemos advertir claramente que si la entidad detenta la información, así no la hubiese, ¿no es cierto?, creado, ¿no? Así no lo hubiese generado, pero la posee, es suficiente para estar obligada a atender el requerimiento. Muchas veces se ha pensado que por el tema de competencia, si yo necesito una información, por ejemplo, de orden, a ver, registral, el único competente es SUNARP, ¿no es cierto? No, pero puede ocurrir que esa información registral la tenga también otra entidad. Y si yo conozco eso, puedo requerirla. Y si la entidad la tiene, tiene que entregar. Esa también, o ese razonamiento también tiene que derivarse. Hay que hacer un esfuerzo mayor para comprender, repito, aquellos elementos básicos, sustanciales, para procesar con conveniencia la atención de este derecho. Este no es un derecho de base normativa o base legal, es un derecho constitucional. Y como tal, como todos sabemos, hay un ente mayor que está preocupado permanentemente por comprender, explicar, de alguna forma traducir el sentir del contenido que tiene ese derecho, y es el Tribunal Constitucional, quien permanentemente también emite pronunciamientos y que de alguna forma dirige, ¿no?, la jurisprudencia, no solamente en el orden jurisdiccional, sino también administrativa. El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sigue muy de cerca el pronunciamiento del TC en relación al derecho. Entonces, la concepción, la concepción que uno debe asumir como responsable, estamos hablando del servidor público, funcionario público, encargado de atender los requerimientos, es comprender, ¿no es cierto? Es entender que la premisa es la entrega. Esa es la regla. Lo que debemos siempre apreciar es que la vocación de la ley, y en su caso de la Constitución, es que tiene que atenderse al requerimiento. Salvo obviamente que tengamos bien claro que es un supuesto de excepción. A los efectos de la aplicación del procedimiento de transparencia, bien vale conocer la ley, pero con mayor razón el reglamento. Entonces, el destino del reglamento va fundamentalmente a su aplicador, al operador, ¿no?, al servidor o funcionario que está involucrado con esta actividad en las entidades, ¿no? Y deben conocer muy bien el reglamento, pues, de transparencia, que es el Decreto Supremo 007/2024 Justicia, publicado en mayo del 2024, ¿no? Ya tiene 2 años de vigencia. Y bueno, es el segundo reglamento que hemos tenido. Y su propósito, como puede advertirse quien lo ha leído, es de ser muy didáctico, muy clarificador. Hay bastantes definiciones. Los textos normativos son diáfanos, ¿no? No merecen mucha controversia. En algunos aspectos, evidentemente, hay por ahí alguna opinión, pero
En líneas generales es un reglamento muy bien preparado. En este reglamento ha habido la vocación, repito, de establecer unas definiciones porque permiten aclarar algunas dudas que ha habido respecto a la ley. A ver, por ejemplo, aquí, ¿qué definición es relevante? En perspectiva de concepción del procedimiento, decía hace un momento que este tiene dos instancias. Dos. La primera instancia es la entidad pública requerida. Yo solicito información a la SBN, solicito información al municipio de Breña, solicito información a la PCM. No, ejemplo, ¿no? Estas entidades actúan como primera instancia. No son parte en el procedimiento, ¿sí? La única parte en el procedimiento es el ciudadano, es el administrado. No obstante, la ley, cuando es aprobada, emplea un término que ha generado y genera hasta ahora, ¿no? Una pequeña duda respecto a la naturaleza misma de la tramitación, y es el tema de los descargos. Descargos. ¿Qué sucede? Que cuando el ciudadano, el administrado, hace el planteamiento, el requerimiento, la entidad puede muy bien no atender el pedido en el plazo de ley y el ciudadano, de acuerdo pues al mecanismo que tenemos, presenta el recurso de apelación, ¿no es cierto? Presenta el recurso de apelación y el tribunal, al recibir el recurso, lo analiza, lo revisa y emite pues su resolución, ¿no? Digamos de admisión. Admitido el recurso, lo que hacemos es pedirle a la entidad que presente el expediente que se ha formado en su instancia y asimismo el descargo correspondiente. Pero no hay que entender que es el descargo en el sentido de el ejercicio de el derecho a la defensa, ¿no? No, sino más bien es un informe, porque justamente el reglamento, miren bien, define el descargo como el documento, ¿no? Que contiene la motivación o fundamentación que sustentan la atención de la solicitud, el cual es remitido al tribunal, ¿no es verdad? Pero no corresponde al ejercicio del derecho a defensa de la entidad. Y no podría ser así porque la entidad no es parte, ¿no es cierto? Descarga solamente quien es parte. Lo que pasa es que el vocablo, la voz, el giro lingüístico que emplea la ley es equívoco, ¿no? Y entonces las personas que no están relacionadas con este ámbito jurídico consideran que si se habla de descargo es porque la entidad estaría ejerciendo, ¿no es cierto?, un derecho, una potestad, una facultad que obviamente no le corresponde, porque no siendo parte, ¿no? En realidad lo que se pretende es que nos explique, ¿no es cierto?, por qué razón, ¿no? Atendió en tal o cual sentido la solicitud del usuario para tener, obviamente, un elemento de juicio al momento de tomar una decisión ya como segunda instancia, ¿no? Entonces es un tema importante que el reglamento destaca en el sentido que, evidentemente, cuando descarga, entre comillas, la entidad, no está defendiéndose, ¿no? Sino que simplemente está comunicando por qué razón atendió al ciudadano en tal o cual sentido. Luego aparecen ya, como todos ya conocen, porque han pasado 2 años de la promulgación del reglamento, los nuevos nombres, ¿no? De los funcionarios responsables, el funcionario responsable del área poseedora, el funcionario responsable de atender las solicitudes de la información pública, el funcionario responsable del portal de transparencia estándar. Y cada uno de estos funcionarios tienen obligaciones bien definidas en el reglamento, ¿correcto? Entonces, allí también resulta importante destacar esto porque quien asume esa responsabilidad en la entidad debe conocer el reglamento muy bien, porque ahora se han marcado claramente cuáles son sus funciones. Y bueno, esto en principio para que se conozca en general. Luego, otro tema importante, ¿no es cierto? Importante es el relativo a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de esta ley. Claro, porque hay algunas situaciones, ¿no es cierto?,
que no son merecedoras de atención a través de esta instrumentalización de transparencia, sino a través de otros procedimientos. Todo lo que hace el reglamento es ordenar, ¿no? Ordenar las diversas situaciones que excluyen la aplicación de la norma en cuestión, la norma que estamos comentando. Por ejemplo, si un congresista solicita información, lo tiene que hacer en base a su normativa constitucional, porque la Constitución, ¿no es cierto?, establece cómo es que se deben atender los pedidos, las solicitudes de los congresistas. Y transparencia no es el camino. Por ejemplo, cuando una entidad necesita información de otra entidad, tampoco. El vehículo no es transparencia, sino más bien el de colaboración interinstitucional. Ahí tenemos un segundo supuesto de exclusión, por el cual obviamente si llegase, ¿no?, a plantearse en ese sentido y llegase en segunda instancia del tribunal, lo que el tribunal realiza es indicar que lamentablemente por esta vía no se conduce la atención de este tipo de solicitudes, ¿no? Porque claro, cada requerimiento, cada solicitud, cada petición tiene pues un procedimiento diseñado, ¿no? Mal haríamos nosotros en arrogarnos, ¿no es cierto?, competencia respecto a un procedimiento del cual nosotros no somos competentes. Asimismo, eh, cuando se solicita, ¿no?, consultas a las entidades, ¿no?, sobre sus materias o el sentido de las normas que giran en torno a su propia competencia, tampoco es el camino correcto. Vamos dándonos cuenta que transparencia implica la solicitud de información actual, que ya está hecha, que ya está desarrollada. No podríamos, por ejemplo, solicitar algo para que la entidad haga, para que la entidad prepare. Lamentablemente, por ese camino no se accede, ¿no es cierto?, a atención de ese tema. Existen otros procedimientos. El derecho de petición, por ejemplo, es más o menos el que podría ser el que se utilizaría para atender esa solicitud. Y así ustedes pueden ver situaciones que em, el reglamento ha establecido para que la ciudadanía sepa en qué casos no va por transparencia su solicitud. Quiero detenerme en el acápite 5,7. En el acápite 5,7 el reglamento dice: no se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de esta normativa los pedidos de entrega de copias certificadas o federateadas. ¿Qué quiere decir? Que si un ciudadano requiere una información, pero necesita que se le alcancen de manera certificada o federateada, de acuerdo al reglamento, no es una solicitud que pueda atenderse por transparencia. ¿Qué ha pasado? El Tribunal de Transparencia, en el marco de su competencia, ha establecido control de legalidad respecto a este numeral y ha dicho: no, sí se atiende. ¿Por qué? Porque el artículo 13 de la ley lo permite. El artículo 13 de la ley 27.806 permite que se atienda las solicitudes en la forma que lo requiera el ciudadano. Y el reglamento ha excluido la forma certificada o federateada. El tribunal lo que ha hecho es no aplicar un control difuso, porque eso está prohibido, sino control de legalidad, vale decir, ha reparado en la norma reglamentaria y la ley, y lo que ha escogido es la ley. Y nosotros hemos dispuesto ya en jurisprudencia reiterada, efectivamente, cuando un ciudadano solicita a una entidad la información en copia certificada o federateada, hay que atenderla. Repito, a pesar de que el reglamento diga lo contrario, ya hemos hecho control de legalidad y así estamos trabajando. Luego, el reglamento establece cuáles son las obligaciones de la máxima autoridad de la entidad. Repito, en estas PPTs tenemos absolutamente todo lo necesario para que el operador jurídico tenga la información a la mano, ¿no? En el artículo segundo, las obligaciones de los funcionarios responsables de atender las solicitudes de acceso, son más de las que tenía antes, muchas más. Luego, el responsable del área poseedora de la información, o sea, quien tiene la información, cómo es que debe atenderla, plazos, en fin.
Este tema también es fundamental porque ante una actividad, ante el ejercicio del principio de legalidad, es importante conocer cuáles son las responsabilidades, ¿no? Cuando el servidor, el funcionario, no realiza, no cumple sus obligaciones conforme a ley y reglamento, se expone a un procedimiento disciplinario, se expone inclusive a la denuncia penal por abuso de autoridad. Eso está previsto en la ley. Entonces es importante conocer esto y lo trascendente que implica, por lo tanto, el ejercicio y defensa plena del derecho fundamental de acceso a la información. Es más, yo recomendaría apreciar esto en perspectiva honorífica. Quien es elegido en la entidad para que atienda transparencia es porque es la persona más idónea, más apta, más capaz, más vinculada, con más vocación de servicio y por lo tanto la que con mayor insistencia debería atender el tema de capacitaciones. Charlas como estas, por ejemplo, como lo dije al inicio, no solamente se agradecen, sino que se felicitan. Se felicitan porque evidentemente se tiene conciencia absoluta de lo que implica ver cómo el administrado controla el poder público, porque es una manera de controlar el poder público. Así sabemos, por ejemplo, cuánta carga laboral tiene tal entidad pública, cómo avanza en sus procedimientos, de qué manera los procesos de selección y adjudicación, buena prueba, en fin, se desarrollan de acuerdo a la ley, etc., 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 y todo lo que ustedes puedan pensar y creer, ¿no? Todo, absolutamente todo. Lo único que hay que hacer es simplemente solicitar. Y la entidad tiene que atender. Entonces, como decía, transparencia implica dos instancias. Dos instancias. La primera es la entidad que recibe el requerimiento y la segunda es el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El tribunal tiene poco tiempo de ejercicio, ¿no? No llega a 10 años y lo que tratamos de hacer es convenientemente recoger la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aplicar el principio de legalidad y con la conciencia correcta, ¿no es cierto?, tomar decisiones en torno a las peticiones. Entonces, marcadamente, repito, la primera instancia es la entidad. Y la entidad tiene que recibir las solicitudes y el reglamento establece cuáles son esos elementos que integran una solicitud. Y asimismo, ¿no? El artículo 14 que exige lo siguiente: las formalidades establecidas en este artículo tienen como finalidad garantizar la satisfacción del derecho de acceso a la información, por lo que deben interpretarse en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones del solicitante. En otras palabras, si en la solicitud faltase un requisito, un elemento que estamos acá advirtiendo, pero que fácilmente puede, a lo largo de la lectura de la documentación, se puede derivar y comprender su sentido, ese elemento puede fácilmente subsanarse en el desarrollo y en el decurso del procedimiento. Por lo tanto, no tiene por qué ser objeto de una observación. La observación es cuando el elemento de fondo impide, ¿no?, comprender la solicitud por ella misma. Entonces, hacemos que esa observación también tenga una alternativa, y es la subsanación. Y hay plazos que también la ciudad debe comprender, ¿no? No podemos extender los plazos en tiempos más largos. Se establece 2 días hábiles para subsanar, ¿no? 2 días hábiles. Se subsana, se levanta la subsanación y el procedimiento se reanuda, ¿no? Se reanuda. Las formas, cómo canalizar, también hace un momento lo adelanté, presencial o digital. Los encauzamientos. Puede ocurrir que la solicitud está destinada a una entidad determinada, hay un error, la entidad no competente lo que tiene que hacer es derivarla a la entidad competente, siempre comunicando al ciudadano. Esos son los encauzamientos externos. Los internos son cuando llega a un área que no corresponde llegar, se deriva pues al área competente. El tema es que todos en equipo
Entendamos que cuando hay un pedido de transparencia, a pesar de que no somos los directamente involucrados, debemos canalizarlos, debemos encauzarlos, dirigirlos al competente. Bueno, los plazos están bien marcados en la ley y el reglamento. También se puede solicitar una prórroga para la atención, porque puede ocurrir que la información es muy extensa y entonces, evidentemente, como todos sabemos también, y eso hay que reconocerlo, el Estado es carente de un personal en cantidad para poder atender informaciones que de pronto pues, son extensas, ¿no? También se puede solicitar una prórroga y también hay un plazo para pedirlo, ¿no? De acuerdo a ley y el reglamento. Es importante, es importante que cuando yo como entidad requiera una prórroga, tengo que justificar la misma. Y esta puede ser por falta de capacidad logística, de capacidad operativa, de recursos humanos o porque la información es voluminosa. Esas son las razones por las cuales yo puedo solicitar prórroga. Pero, y aquí viene el tema, 24,2, por favor, lo que acabo de señalar, ¿no? Deben constar en cualquier instrumento de gestión o acto de administración interna de fecha anterior a la solicitud. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, solicitan una información, ¿no? Y yo pido prórroga indicando de que no tengo línea de internet. Valdrá la prórroga siempre que yo haya solicitado previamente, es decir, antes de la solicitud, a la unidad orgánica competente. ¿Qué cosa? Justamente que nos instale en línea de internet. Porque si no es así, la prórroga lamentablemente no va a ser admitida. Entonces yo puedo pedir prórroga en tanto y en cuanto diligentemente yo haya requerido previamente recursos humanos, materiales, papel, internet, en fin. Si no lo he pedido, lamentablemente la prórroga no va a tener ningún éxito. Eso es fundamental. Evalúen eso, midan su situación vigente, ¿no? No es que yo asumo la responsabilidad de transparencia y pasivamente estoy a la espera de las solicitudes. No, yo tengo que ver si mi entorno tiene la capacidad como para poder enfrentar las solicitudes. Si no es así, y conociendo el reglamento, voy pidiendo, ¿no es cierto? Más personal, repito, más equipo, más temas logísticos, en fin, todo lo que sea menester para poder atender el derecho, repito, constitucional de acceso a la información pública. La entrega de la información puede ser en físico, puede ser por vía de correo electrónico, eso también ya en general todo lo conocemos. El reglamento, tomando en cuenta la ley, ha desarrollado una normativa respecto a la atención de los correos institucionales, ¿no? Em, Todos sabemos que los correos electrónicos institucionales son de acceso a información pública. Pero ¿qué pasa con aquellos correos de exfuncionarios? Había un debate alrededor, pero en realidad ya eso está claro, también se tienen que atender, ¿no? Y ahí está la explicación en el propio reglamento. La conservación de la información, esto también está íntimamente vinculado con la actividad del Archivo General de la Nación, con la archivística en general, ¿no es cierto? Entonces, es importante tomar nota de esto porque la información tiene que estar conservada de conformidad con la normativa que el ente rector del Sistema Nacional de Archivos ha establecido, ¿no? Es fundamental. Está previsto también en la ley, en el artículo 21. Hay información secreta y reservada que el reglamento también explica, desarrolla, ¿no? Conforme a ley. Y esa información tiene que ser tratada de conformidad con la excepción que antes había yo señalado. No, no todo, o sea, existen algunas zonas, algunas áreas que son de confidencialidad y que por lo tanto no pueden ser objeto de transparencia. Esto en lo que toca a la primera instancia. Ya nos queda poco tiempo, voy a ser bastante rápido en esto. La segunda instancia, ¿no? Ya resuelve el tema del recurso de apelación, ¿no? Y el tribunal obviamente debe dar muestras no solamente de
eh, la aplicación de los famosos principios del procedimiento administrativo respecto a los recursos, ¿no? Porque es la línea, ¿no?, de la recepción de los mismos, sino del cumplimiento de los plazos, ¿no? Hay unos plazos que son perentorios. Estamos haciendo todo lo posible para que estos se vayan cumpliendo en el marco de la razonabilidad, ¿no? Acá estoy dejando algunos temas para conocimiento general solamente, ya ustedes lo pueden ver con más calma. Voy a avanzar esto un poquito. Esto lo hemos expuesto hace un segundo. Insisto en el tema: las instancias en el procedimiento de transparencia y acceso a la información pública, que es un procedimiento de evaluación previa con silencio negativo, son la entidad en primer lugar y en segundo lugar el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El tribunal se compone de dos salas, ¿sí? Son 6 miembros actualmente, son 6 vocales. La carga laboral ha ido increciendo desde su nacimiento y sin duda alguna que la eficiencia exige la mirada de la necesidad quizás de una sala adicional. Eso ya es parte también de la gestión interna. El procedimiento de transparencia a niveles de segunda instancia, ¿no?, establece que el recurso de apelación ingresado sea visto en un primer momento dentro de un plazo de 7 días hábiles. Luego de ello, y sus notificaciones correspondientes, hay que esperar también un plazo de respuesta por parte de la entidad, a partir de la cual, una vez recibidas las respuestas, tenemos un plazo de 10 días para resolver en apelación la solicitud en cuestión, ¿no? Y con ello podemos declarar fundado el recurso, infundado, improcedente, en fin, dependiendo de cómo es el carácter o la naturaleza del pedido. Nosotros, como tribunal, garantizamos el derecho de acceso a la información pública. Resolvemos en última instancia administrativa los recursos. No hay otro ente que resuelva esto en última instancia. Somos los últimos, ¿no es cierto? Y en consecuencia, como tales, ¿no?, promovemos el gobierno abierto, la participación y fiscalización ciudadana, y obviamente una cultura de integridad en la gestión del Estado y en la sociedad peruana. En consecuencia, si el usuario no está de acuerdo con la decisión del tribunal, puede tocar las puertas del Poder Judicial para demandar un contencioso administrativo respecto de la resolución que les adversa, porque el usuario es parte en el procedimiento. Bueno, la competencia ya estamos señalando. Destacamos pues que tenemos autonomía, ¿no?, en el ejercicio de nuestras funciones, ¿no? La decisión que tomamos colegiadamente en sala, ¿correcto?, es una decisión libre, exenta y ajena de cualquier presión, es autónoma, y eso es absolutamente loable y rescatable. Dentro de las funciones que tenemos están justamente tomar decisión en última instancia respecto a estos pedidos en apelación, y también aprobar a efectos de uniformizar los criterios de la primera instancia precedentes de observancia obligatoria, que son criterios que interpretan el sentido de una norma con carácter y de alcance nacional, y todas las entidades en primera instancia tienen que seguir y observar ineluctablemente. El día de ayer, como es de conocimiento general, la Ley 32.716 crea el Registro Nacional de Precedentes, y así entonces el Tribunal de Transparencia está obligado, en el plazo que establece la ley, a entregar los precedentes a esta plataforma. En esta plataforma van a aparecer todos los precedentes jurisdiccionales y administrativos que se vienen aprobando en el país. Y el tribunal integra justamente este grupo de entidades obligadas a alcanzar estos precedentes. En esa línea, el tribunal ha aprobado a la fecha 6 precedentes. Uno último lo hemos aprobado hace una semana, publicado en el Diario Oficial del Peruano. Estos precedentes, repito, son interpretación aguda, importante, de una norma del sistema jurídico de transparencia, que permite que las entidades entendidas como primera instancia puedan tomar el camino que establece el precedente. Ellos no se pueden apartar, ¿no es cierto? Están obligados a observarlos. El primero que se aprobó
fue en el tema del plazo. El plazo para interponer el recurso impugnatorio, de acuerdo a la ley, dice 15 días naturales, pero el tribunal, ¿no es cierto?, a través de este precedente establecido que no son 15 días naturales, sino que son 15 días hábiles, de conformidad con lo que establece la ley 27444, ¿no? O sea, no son naturales ni calendarios, sino útiles. Luego, el segundo precedente que se aprobó establece que las entidades no tienen potestad para denegar el acceso a la información pública, argumentando únicamente que la documentación no ha sido creada por esta, atendiendo que el derecho de acceso a la información abarca no solamente la posibilidad de obtener aquella que ha sido creada por la propia institución, sino también a la que no siendo creada por esta se encuentra en su posesión. Lo indicamos, me parece, en la parte introductoria. En tal sentido, cuando las entidades denieguen el acceso a la información pública en virtud a la inexistencia de la documentación requerida, deberán primero verificar mediante los requerimientos a las unidades orgánicas internas, ¿no?, que resulten pertinentes si la información, en primer lugar, fue generada por la entidad y, en segundo lugar, si ha sido obtenida, se encuentra en su posesión o bajo su control. Asimismo, luego de descartar ambos supuestos, deberán comunicar de manera clara y precisa dicha circunstancia al solicitante. Entonces aquí hay una carga para la entidad, ¿no es cierto?, de verificar, de preguntar, de averiguar, de investigar internamente si es que la información está de pronto en una u otra unión orgánica vinculada con el pedido. El tercer precedente establece que el costo de reproducción únicamente corresponde al gasto directo y exclusivamente vinculado con la reproducción de la información solicitada. ¿Qué ocurre? Muchas veces se presenta o se entrega al usuario la copia, pues, de lo que solicitan, acompañada de una hojita que es un oficio, una carta, en fin. Y ha ocurrido, pues, que la entidad cobra también por ese oficio, por esa carta. Y lo que el presidente está señalando es que no, la entidad no tiene por qué cobrar por ese documento, solo tiene que cobrar por aquello que tiene que ver con el pedido, con las copias que reflejan lo solicitado. Tercer precedente. El cuarto precedente, un precedente que también tuvo su razonamiento, es en torno a las boletas de pago, ¿no? Las boletas de pago de servicios y funcionarios públicos tienen naturaleza pública, con excepción de la información relativa a los descuentos que se realicen, a los ingresos en cuanto a su divulgación constituye una invasión a la intimidad personal y familiar, de modo tal que la boleta de pago se entregará, pero haciendo el tarjado respectivo de aquellos aspectos que son íntimamente vinculados con el servidor o el funcionario, ¿no? Por ejemplo, un préstamo bancario, por ejemplo, un embargo de la cuenta por alimentos. Son temas de carácter personal que tienen nada que ver con la labor que realizan como funcionario o servidor público. Entonces, como podemos advertir, se entrega la copia de la boleta, pero con esa anonimización, ¿no es cierto? Con esa segmentación de la información. Por tanto, razonemos, ¿se podrá entregar información de un documento que contiene excepciones? Sí, por supuesto que sí. Esa parte se tiene simplemente que tarjar, pero se entrega lo demás. El quinto precedente es el registro de control de asistencia de funcionarios y servidores públicos respecto al ingreso y salida del personal. Tiene carácter público también. Obviamente, los registros de control de ingreso y asistencia también tienen carácter público. Y el último precedente que hemos aprobado es el siguiente. Ocurre que una normativa, ¿no?, el decreto legislativo 1682, ha establecido que los bancos de preguntas tienen carácter confidencial. Muy bien. Entonces, a las entidades llegan, ¿no es cierto?, frecuentemente pedidos en el sentido de que quieren copia de los exámenes, de las preguntas y respuestas. Y las entidades han estado tomando la siguiente postura, ¿no?, de negar la información en atención a esta normativa, el decreto legislativo 1682, concretamente la cuarta disposición complementaria final. Entonces, ya el tribunal, a través del precedente, está señalando lo siguiente: que las preguntas de los exámenes de conocimientos y sus respuestas que se hayan empleado o usado, ¿no?, en los concursos públicos de méritos ejecutados en las actividades de la administración pública constituyen información de naturaleza pública, dado que no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la cuarta disposición. Porque una cosa es el banco de preguntas, y otra cosa son los exámenes ya realizados. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, este es un precedente, repito, último, tiene una semana y que es de cumplimiento obligatorio. Aparte de los precedentes, nosotros hemos aprobado lineamientos resolutivos. ¿Qué son los lineamientos resolutivos? Son criterios, ¿no?, que permiten guiar
tanto a la primera instancia cuanto a los administrados. Buscan predictibilidad, buscan dar confianza legítima, permiten celeridad y participación eficiente en el procedimiento y además permiten la motivación adecuada de las denegatorias o a lo contrario de la entrega, ¿no es cierto? Entonces, los lineamientos resolutivos no tienen el poder de un precedente de observancia obligatoria como los que acabo de leer, no. Los lineamientos resolutivos lo que, repito, pretenden es facilitar el entendimiento de las normas de transparencia a través de criterios que nosotros jurisprudencialmente hemos venido aprobando. De modo que no vinculan obligatoriamente a la entidad, pero sí les permite entender cómo es que el tribunal está resolviendo y por lo tanto cómo deberían también ir en esa misma línea de planteamiento. Hemos aprobado 3 lineamientos resolutivos y cada uno de ellos tiene sendos criterios. También están aquí todos, absolutamente todos, ¿ya? Para su conocimiento, para que todos ustedes puedan verlos. Ahora, hay zonas reservadas, secretas y confidenciales. Por supuesto, hay zonas reservadas que tienen que ver con seguridad nacional. Hay zonas secretas, ¿no? Con seguridad nacional, zonas reservadas también, y las confidenciales, que son 6 concretamente, ¿no? Que tienen que ver con decisiones de gobierno, con los secretos, el bancario, el tributario, el comercial, el tal, etc., con los procedimientos administrativos disciplinarios, con los procedimientos judiciales o administrativos, con sus características propias, con la intimidad, y cuando la ley expresamente establezca justamente esta excepción. Seguidamente exponemos los fundamentos de cada uno de los temas también para su conocimiento, ¿no? Ya es un desarrollo conceptual de cada excepción, ¿no? ¿Correcto? Y repito, ustedes ya lo pueden ver con mucha tranquilidad. El artículo 18 de la ley nos explica cómo es que hay que comprender las excepciones, ¿no? Los casos establecidos en lo que acabamos en 15, 16 y 17 de la ley son los únicos en los que se puede limitar el derecho a acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación de un derecho fundamental, ¿no? No se puede establecer, por cierto, una restricción por una norma menor, ¿no es cierto?, a la ley en jerarquía. Un reglamento, por ejemplo, no podría establecer una excepción, una directiva mucho menos, una resolución suprema tampoco, solo una ley o un decreto legislativo, porque el Tribunal Constitucional también ha habilitado la posibilidad que vía decreto legislativo se puedan establecer excepciones. El tema de la información parcial, lo que señalamos hace un momento, ¿no? Es posible entregar la información, no obstante que haya excepciones. Se tarja esa parte y se entrega lo otro. Aquí tenemos los fundamentos, por cierto, ¿no? Las razones de por qué razón, ¿no? Es posible la entrega de esta información. Y cierro la charla hoy con este link. Ustedes utilizan este link, todos, y pueden acceder al portal del Tribunal de Transparencia. Y ahí van a encontrar, ¿qué cosa? Los precedentes, los lineamientos resolutivos, las resoluciones que hemos aprobado desde que nació el tribunal a la fecha de las 2 salas, tanto de fondo cuanto aquellas vinculadas con abstenciones, todas las resoluciones. Las sesiones de sala plena que tenemos están también publicadas. Es decir, todo el quehacer está publicitado a través de este link. La memoria, ¿no es cierto? La memoria del Tribunal de Transparencia. En consecuencia, toda la información que el tribunal ha hecho, hace y hará estará a través de este link de acceso para toda la comunidad. Quedo con esto por cumplido con la charla y bueno, a su disposición para alguna consulta que hubiere pertinente. Muchas gracias, doctor Aburto, por su brillante exposición y explicación con respecto a este tema tan importante. Iniciando pues esta ronda de preguntas, las cuales hemos escogido de los comentarios del Facebook, daré lectura a 2 de ellas. La primera sería, ¿cuál es el procedimiento a seguir si un archivo regional no entrega la información en el marco de la ley de transparencia? Pese a que el tribunal ya reiteró la solicitud pasado 2 meses, el archivo regional no responde. ¿Cuál sería el procedimiento? Indica. Ya, a ver, como indiqué hace un momento, el procedimiento de transparencia tiene 2 instancias, ¿no? La entidad y el tribunal. Cuando el tribunal resuelve, declara fundado, en este caso, como está señalándose, le da un plazo a la entidad para que atienda el requerimiento, que son 7 días.
frente al incumplimiento de la entidad. Hace un momento yo hablé acerca de las responsabilidades. A ver, voy a, voy a, a dar cuenta de esto. Ahí está. Artículo 6 de la ley. La responsabilidad de los funcionarios por el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que derivan de la normativa y acceso se determina conforme al régimen sancionado previsto en el título 5 de la ley y el título 9 del presente reglamento. Entonces ya el tribunal cumplió en última instancia en definir la situación y dispone, en el caso que nos están dando como consulta, que el archivo regional entregue la información. Hasta ahí la actividad del tribunal. Le concierne ahora al ciudadano o administrado establecer la acción legal pertinente a efectos de que la entidad cumpla con el acto administrativo dispuesto. Y como todos sabemos, ahí en el marco del principio de legalidad, ¿no es cierto? Existen muchas vías, pues no la penal, la constitucional, la civil. Entonces ya ahí el tribunal no tiene competencia, señor ciudadano. Ya cumplimos con darle la razón con el fundado del recurso, le corresponde al ciudadano implementar la acción, repito, civil, penal, constitucional, que considere, pues, ¿no? Correcto, muchas gracias. Espero que el ciudadano haya resuelto sus dudas. Tenemos una siguiente pregunta que menciona, ¿hay alguna documentación o archivo específico que no se puede entregar al ciudadano? Si nos podría precisar específicamente en esta pregunta. Claro. A ver, había indicado yo en la presentación que hay ciertos aspectos y ciertas zonas que están restringidas, ¿no? Por ejemplo, todo lo concerniente con seguridad nacional, con intimidad, con un procedimiento en curso sancionado, por ejemplo, a un servidor público se le ha entablado un procedimiento sancionador. ¿Podríamos tener acceso a esa información? No. La norma señala que el procedimiento sancionador, si en 6 meses no es decidido, a partir del día siguiente ya se libera la excepción y por lo tanto ya es de acceso de información pública. Por ejemplo, temas de salud también son confidenciales. Hay diversos supuestos, no son pocos, no son pocos, son muchos supuestos que están en la presentación que yo les voy a alcanzar a ustedes. Pueden ver ahí caso por caso, circunstancias específicas, ¿no? En donde la información por transparencia lamentablemente no accede por la propia naturaleza del tema a tratar. Yo hago llegar entonces a la ENA las PPTs para que las comparta con todos los participantes porque justamente se ha preparado para ellos. Correcto. Muchas gracias por resolver estas dos preguntas y de esta manera hemos llegado al final de esta charla y queremos agradecer nuevamente a nuestro ponente por su destacada exposición, así como también a todas las personas que nos han acompañado y asistido a esta transmisión, ya que hemos tenido una buena acogida por el Facebook Live de la Escuela Nacional de Archivística y el Archivo General de la Nación. A todos ustedes les informamos que quienes desean la certificación de la presente conferencia deberán registrar y completar sus datos personales en el formulario de asistencia, en lo cual estamos fijando en estos momentos en los comentarios de la presente transmisión en Facebook. Y finalmente les extendemos una cordial invitación para que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales y nuestras futuras conferencias y de esta manera puedan estar informados en los próximos eventos, ¿no? Académicos, conferencias y cursos de capacitación que venimos ofreciendo en nuestra comunidad académica. Muchas gracias y buenas tardes.